Ella tenía 31 años en 1898 y seguía con la misma edad en 1952. Una mujer que no envejece, una receta olvidada y un secreto que debió quedarse enterrado para siempre. Antes de adentrarnos en esta historia, cuéntanos desde dónde nos escuchas. España, México, Argentina. Deja un comentario con tu país. Te aseguro que esta historia te atrapará desde el primer segundo. Y créeme, querrás estar con nosotros para las próximas investigaciones que tenemos preparadas. Ahora sí, comencemos. Era el otoño de 1952, cuando la pequeña aldea de Baume-sur-Loise se sumía en los vientos fríos que descendían desde los viñedos de Borgoña. Las hojas doradas cubrían las calles empedradas como un manto ancestral, mientras que las casas de piedra parecían encogerse bajo el peso de los siglos. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde cada familia conocía los secretos de la otra y las leyendas se transmitían como herencias invisibles de generación en generación. El doctor Alejandro Morel observaba por la ventana del tren las colinas que se extendían hasta el horizonte, teñidas de ocre y carmín. A sus 43 años, el investigador español había dedicado su vida a estudiar casos médicos inexplicables, anomalías biológicas que desafiaban la comprensión científica. Su rostro, marcado por los años de trabajo, mostraba la determinación de alguien que no se conforma con respuestas fáciles. ¿Nervioso?, preguntó la doctora Isabel Ferrer, sentada frente a él. Isabel, de 38 años, tenía una mirada penetrante y una mente analítica que había impresionado a Alejandro desde el primer día que trabajaron juntos en la Universidad de Barcelona. Su cabello castaño recogido en un moño y su maletín de cuero gastado dejaban claro que había pasado incontables noches estudiando expedientes médicos que otros habrían descartado como imposibles. «No es nerviosismo», respondió Alejandro, ajustándose las gafas. «Es anticipación. Llevamos 2 años siguiendo el rastro de Amélie Dufour. Si lo que dice el padre Ma es cierto, estamos frente a algo que desafía todo lo que sabemos sobre la biología humana». Isabel asintió, su voz mezcla de escepticismo y fascinación. El caso nos llegó de manera inesperada. El padre Marchand, un sacerdote mayor de Baume-sur-Loire, escribió a la Sociedad Española de Estudios Médicos Extraordinarios después de leer uno de tus artículos sobre anomalías celulares. En su carta mencionaba avistamientos de una joven mujer en las afueras de la aldea, cerca de una mansión abandonada que perteneció a la familia Dufour. El tren se detuvo con un chirrido metálico en la pequeña estación de Baume-sur-Loire. El andén estaba vacío, salvo por un hombre mayor que los esperaba junto a un farol de gas. Era el padre Marchand, reconocible por su sotana negra y su postura encorvada. «Doctor Morel, doctora Ferrer», saludó con voz grave y acento francés. «Gracias por venir. Sé que el viaje desde Barcelona es largo». «Padre Marchand», respondió Alejandro estrechando su mano. Su carta fue intrigante, por decirlo menos. El sacerdote asintió solemnemente. «Lo que les voy a mostrar desafía toda lógica. Llevo 30 años en esta parroquia, y durante todo este tiempo he escuchado las mismas historias una y otra vez. Al principio pensé que eran supersticiones, cuentos de viejas, pero después yo mismo la vi». Isabel intercambió una mirada con Alejandro. «¿Cuándo fue eso?» «Hace 3 meses», comenzó el sacerdote. «Estaba caminando por el bosque que rodea la mansión Dufour, llevando los sacramentos a una anciana en las afueras. Era casi el ocaso, esa hora en que la luz adquiere un tono dorado. Y entonces la vi, de pie entre los árboles, una mujer joven de unos 30 años, con un vestido que parecía de otra época. Me miró directamente a los ojos y en su mirada había...». El padre Marchand hizo una pausa, buscando las palabras. Había un sufrimiento tan profundo que me heló la sangre. Luego simplemente desapareció entre los árboles. Los 3 caminaron por las calles de la aldea, mientras el crepúsculo caía sobre los tejados de pizarra. Los aldeanos los observaban con curiosidad, apenas disimulada, susurrando tras puertas entreabiertas. La mansión Dufour se erguía en las afueras, al final de un camino flanqueado por robles centenarios.
Era una estructura imponente de 3 plantas, con muros de piedra cubiertos de hiedra y ventanas oscuras que parecían ojos vacíos mirando al mundo. «Nadie ha entrado aquí en más de 50 años», explicó el padre Marchand sacando una llave oxidada. Después de la desaparición de Amélie en 1898, la casa fue sellada por orden del alcalde. Decían que estaba... La puerta se abrió con un gemido de bisagras oxidadas. El aire que escapó de dentro era espeso, cargado con el olor a humedad, madera podrida y algo más, algo vago que Alejandro no pudo identificar al instante. Isabel encendió su linterna, y el haz de luz reveló un recibidor cubierto de polvo. Los muebles, envueltos en sábanas blancas, parecían fantasmas en el espacio vacío. Las telarañas colgaban del techo como velos funerarios. «Su laboratorio estaba en el sótano», dijo el padre Marchand, señalando una puerta al final del pasillo. Amélie Dufour era boticaria, pero los aldeanos decían que practicaba algo más oscuro que la medicina. Descendieron por una escalera de piedra que parecía hundirse en las entrañas de la tierra. La temperatura bajaba con cada peldaño y el silencio era tan denso que el sonido de sus pasos resonaba como tambores lejanos. El sótano era más grande de lo que imaginaban. Las linternas revelaron estanterías llenas de frascos de vidrio, alambiques oxidados, morteros de piedra y libros encuadernados en cuero. En el centro, una mesa de trabajo, sobre la cual descansaban docenas de cuadernos con páginas amarillentas y una caligrafía elegante y apretada. Isabel tomó uno de los cuadernos con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de diagramas botánicos, fórmulas químicas y anotaciones en francés antiguo. Pero lo que más llamó su atención fue un dibujo detallado de un hongo bioluminiscente, con notas al margen que describían sus propiedades. «Agaricus lucidus temporum», leyó en voz alta. «Encontrado en las cavernas del bosque de Beaumont. Emite luz azul en presencia de materia orgánica en descomposición. Propiedades antisenescentes observadas en tejidos expuestos». Alejandro se acercó, leyendo por encima de su hombro. «Antisenescentes. ¿Contra el envejecimiento? Isabel, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo?» Ella pasó las páginas rápidamente, su respiración acelerada. «Aquí hay fórmulas completas, extractos de plantas, compuestos minerales y este hongo como catalizador». Alejandro estaba impresionado. Esto no es alquimia medieval, son procedimientos casi científicos para su época. El padre Marchand observaba en silencio desde las sombras, su rostro sombrío. Amélie era una mujer brillante, adelantada a su tiempo. Pero después de que su esposo Henry muriera en 1897, algo cambió en ella. Se volvió obsesiva. Pasaba días enteros en este sótano. Los aldeanos decían que la escuchaban hablar sola y veían luces extrañas por las ventanas durante la noche. Isabel encontró un cuaderno más personal. Era un diario. Con voz temblorosa comenzó a leer en voz alta. 15 de marzo de 1898. He logrado lo imposible. El elixir funciona. Los ratones de laboratorio expuestos a la fórmula muestran una detención completa del proceso de envejecimiento celular. Sus tejidos no envejecen, pero hay un precio que aún no comprendo del todo. Hoy cumplo 31 años y he tomado una decisión. Si Henry no puede estar conmigo, entonces permaneceré como soy, esperando el día en que nos reunamos en la eternidad. El silencio que siguió fue absoluto. Ni el viento exterior se atrevió a interrumpirlo. «Dios mío», susurró Isabel. Lo tomó. Tomó su propio elixir. Isabel sostuvo los cuadernos con manos temblorosas, pero fue Alejandro quien rompió el silencio. «No podemos prometer eso sin entender por completo lo que esto significa», dijo, con tono grave. «Su descubrimiento podría revolucionar la medicina, enfermedades degenerativas, condiciones relacionadas con la edad. ¿Y quién tendría el control de ese poder, doctor?», lo interrumpió Amélie, con un tono de incredulidad. «Los gobiernos, las grandes corporaciones. ¿Realmente cree que se usaría para el bien de la humanidad y no para crear una élite inmortal, mientras el resto sigue siendo mortal?» El silencio que siguió fue pesado, porque Alejandro sabía
en lo más profundo de su ser, que ella tenía razón. Fue entonces cuando escucharon el sonido de vehículos acercándose por el camino de tierra. Los faros de los automóviles cortaban la oscuridad exterior. Amélie se tensó de inmediato, perdiendo todo color en su rostro. ¿Quién más sabe que están aquí?, preguntó con urgencia. El padre Marchand palideció. Yo mencioné su visita al alcalde. Es protocolo informarle cuando alguien investiga propiedades abandonadas, pero no debería. Entonces ya es demasiado tarde, murmuró Amélie. Si Valmont se ha enterado, estoy perdida. ¿Valmont?, preguntó Isabel. ¿Quién es Valmont? Amélie los miró, con los ojos llenos de terror. El doctor Ricardo Valmont, director de investigación de los laboratorios Eternité en Lyon. Lleva años buscándome. Ha comprado al alcalde a medio pueblo. Tiene informantes por toda la región. Su voz se quebró. Y si me encuentra, me convertirá en su experimento personal. Las puertas de los vehículos se cerraron afuera. Voces masculinas gritaban órdenes. Alejandro se acercó a la ventana y vio al menos 6 hombres. Algunos con maletines médicos, otros con lo que parecían instrumentos de contención. «Necesitamos salir de aquí ahora», dijo con urgencia. Amélie negó con la cabeza. Su rostro, a pesar de su juventud, mostraba un cansancio infinito. «No hay escape. Esta mansión es tanto mi prisión como mi santuario. Siempre lo ha sido». Miró fijamente a Isabel y a Alejandro con una intensidad desgarradora. «Pero ustedes pueden irse. Llévense los cuadernos, escóndanlos, y si tienen alguna pizca de humanidad, destrúyanlos antes de que caigan en las manos equivocadas». La puerta principal se abrió con un golpe. Pasos resonaron en el recibidor y una voz masculina, cultivada pero cargada de avaricia contenida, llenó la mansión. «Amélie Dufour, finalmente nos encontramos. Mi nombre es Ricardo Valmont y tengo una propuesta que no podrás rechazar». Ricardo Valmont era un hombre que irradiaba autoridad y ambición por igual. Alto, de unos 50 años, llevaba un traje impecable que contrastaba drásticamente con el polvo y la decadencia de la mansión. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado hacia atrás y sus ojos grises evaluaban todo con la precisión de un depredador estudiando a su presa. 2 hombres lo flanqueaban, vestidos con batas blancas de laboratorio, llevando maletines médicos que resonaban metálicamente con cada paso. «Doctora Duff», continuó Valmont, avanzando con paso seguro. O debería decir Mademoiselle Duff, considerando que ha permanecido congelada en su juventud por más de medio siglo. ¡Qué extraordinario! Amélie retrocedió instintivamente, colocándose detrás de Alejandro e Isabel. Su rostro, habitualmente sereno, reflejaba ahora un miedo palpable. «No tiene derecho a estar aquí, Valmont», dijo con una voz temblorosa, pero decidida. «Esta es propiedad privada». Valmont soltó una risa vacía, desprovista de humor genuino. «¿Propiedad privada, querida? Esta casa fue declarada abandonada por el ayuntamiento de Beaume-sur-Loire hace 30 años. Legalmente, no tienes derecho sobre ella». Sus ojos se posaron en Alejandro e Isabel. «Y ustedes deben ser los investigadores españoles, el doctor Morel y la doctora Ferrer. Correcto. El padre Marchand fue muy cooperativo al informarme sobre su llegada». El sacerdote, que había estado en las sombras, dio un paso adelante con una expresión avergonzada. Yo no sabía», murmuró mirando hacia el suelo. «No se preocupe, padre», lo interrumpió Valmont con tono condescendiente. «Usted hizo lo correcto. La ciencia debe prevalecer sobre la superstición». Se volvió hacia Amélie de nuevo. «Llevo 20 años rastreándote, 20 años siguiendo rumores, sobornando testigos, investigando cada avistamiento de la mujer fantasma de Beaume-sur-Loire. Y ahora, finalmente, estás aquí. Real, tangible. El descubrimiento más importante en la historia de la medicina moderna». Isabel dio un paso al frente, interponiéndose entre Valmont y Amélie. «Ella es una persona, no un descubrimiento. No puede llevársela como si fuera una muestra de laboratorio». Los ojos de Valmont se endurecieron. «¿Y quién va a impedirlo, doctora, ustedes dos?
¿Un sacerdote anciano? Hizo un gesto y los hombres de bata blanca se acercaron. Tengo autorización legal del gobierno francés para investigar fenómenos biológicos extraordinarios. Tengo financiación de 3 de las farmacéuticas más grandes de Europa y tengo algo mucho más valioso: la comprensión de lo que el factor Dufour podría significar para la humanidad. ¿Factor Dufour?, preguntó Alejandro, ganando tiempo mientras su mente buscaba una salida. Valmont sonrió, claramente complacido de tener una audiencia para su discurso. Así es como he llamado al compuesto responsable de su condición. Basándome en las muestras de hongos que logré obtener de las cavernas locales y en fragmentos de información que he recopilado a lo largo de los años, he identificado un mecanismo celular único. El factor Dufour detiene el envejecimiento. Activa una forma de estasis celular que mantiene las células en un estado de equilibrio perfecto, sin degradación, sin acumulación de errores de replicación. Es el santo grial de la biología. Es una maldición, susurró Amélie. Una maldición que me ha robado todo lo que amaba. Para ti, quizás, respondió Valmont con frialdad, pero para millones de personas que sufren enfermedades degenerativas, para aquellos que ven cómo sus cuerpos se deterioran con la edad, eres la clave de la salvación. ¿Y quién eres tú para negarles esa oportunidad?, dijo Valmont, su tono firme y persuasivo. Alejandro lo observó en silencio, comprendiendo que su mente científica comenzaba a contemplar las posibilidades: la erradicación del Alzheimer, el Parkinson, las enfermedades cardíacas relacionadas con la edad. Pero al mirar los ojos de Amélie, vio el precio real de la inmortalidad. El problema, dijo Alejandro lentamente, no es el conocimiento en sí, sino quién lo controla. Y su plan incluye hacer que este tratamiento esté disponible para todos, o solo para aquellos que puedan pagarlo. Por primera vez, Valmont pareció irritado. Los detalles de distribución son irrelevantes en este momento. Primero debemos comprender completamente el mecanismo y para eso necesito a Amélie, viva, cooperativa o no. Hizo un gesto a sus asistentes. Llévenla. Los hombres de bata blanca se movieron rápidamente con la profesionalidad que les daba la situación. Uno de ellos sacó una jeringa de su maletín, mientras el otro desplegaba lo que parecían ser sujetadores médicos. Amélie retrocedió aterrada hasta quedar contra la pared. «No», gritó, «no dejaré que me conviertan en un experimento». Isabel reaccionó instintivamente, colocándose entre Amélie y los asistentes. «Deténganse. Esto es secuestro. Es ilegal sin importar qué autorizaciones crean tener». Uno de los asistentes la apartó sin ceremonias, empujándola hacia un lado. Isabel tropezó, pero Alejandro la atrapó antes de que cayera. La furia brillaba en los ojos de Alejandro mientras miraba a Valmont. «¿Esto es lo que representa su ciencia?», dijo con voz áspera. «Violencia, coerción, representa progreso», respondió Valmont, frío y distante. «Y el progreso siempre requiere sacrificios». El asistente con la jeringa se acercó a Amélie, que se acurrucó en la esquina, los ojos cerrados, murmurando algo en francés antiguo, como si rezara o se despidiera del mundo. Fue entonces cuando el padre Marchand hizo algo inesperado. Con una agilidad sorprendente, agarró la lámpara de aceite de la mesa y la lanzó contra la estantería de productos químicos antiguos. El cristal se rompió. El aceite ardiente se esparció por toda la estantería, prendiendo los frascos que, aunque antiguos, seguían siendo inflamables. «¡Ahora!», gritó el padre Marchand. «¡Salgan por la cocina!». El caos estalló al instante. Los asistentes de Valmont retrocedieron ante las llamas que se propagaban rápidamente. El humo negro llenó la sala, ardiendo en los ojos y en la garganta. Valmont gritaba órdenes mientras intentaba cubrirse del calor intenso. Sin perder tiempo, Alejandro agarró la mano de Amélie y junto con Isabel corrió hacia la parte trasera de la mansión. El padre Marchand los guiaba tosiendo por el humo pero decidido. Atravesaron un pasillo estrecho, con las llamas acechándolos, y llegaron a la cocina, una reliquia de otro tiempo, con una gran estufa de hierro y una puerta trasera que daba a un jardín salvaje. El padre Marchand la abrió de un golpe
y el aire fresco de la noche los golpeó como un bálsamo. «Al bosque», ordenó Amélie recuperando la compostura. «Conozco caminos que ellos no podrán seguir». Corrieron entre los árboles, con las ramas rasgando sus rostros y ropa, mientras detrás de ellos la mansión Dufour ardía como una gigantesca antorcha, iluminando el cielo nocturno con un resplandor naranja y carmesí. Sabían que no podían perder tiempo. La búsqueda de Valmont ya había comenzado. «Debemos salir de Francia», sugirió Alejandro. «Tenemos contactos en España. Podemos llevar a Amélie con nosotros y esconderla hasta encontrar una solución». Amélie los miró con los ojos cansados, pero llenos de una determinación inquebrantable. «¿Y luego qué?», preguntó. «¿Pasar el resto de mi eternidad huyendo, cambiando mi identidad cada vez que alguien se dé cuenta de que no envejezco? No, estoy cansada de huir. Estoy cansada de existir sin vivir». Isabel le apretó la mano con suavidad. «Entonces, ¿qué propones?». Los ojos de Amélie brillaron con una determinación que no habían visto antes. «Propondré que terminemos esto de una vez por todas, pero no de la manera que Valmont quiere». Y así comenzó el fin de su historia. «Doctor Morel», comenzó Amélie, «usted es un hombre de ciencia. Cree en la importancia de la elección individual sobre el propio destino. Por supuesto, entonces, respétenme a mí». Respiró profundamente. «Quiero que me ayuden a revertir lo que hice. Quiero que me ayuden a morir». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido distante de la cascada. «Amélie», susurró Isabel, con un tono suave pero lleno de preocupación. «Debe haber otra forma». «No la hay». Amélie la interrumpió, su voz firme. «He tenido 54 años para pensar en esto. 54 años atrapada entre la vida y la muerte. El elixir que creé no me hizo inmortal, me hizo prisionera. Y ahora con Valmont persiguiéndome, el riesgo de que mi descubrimiento caiga en manos equivocadas es demasiado grande». «¿Existe alguna forma de revertir los efectos?», preguntó Alejandro, ya enfocado en las implicaciones biológicas, su mente trabajando rápidamente. Amélie asintió lentamente. «El Agaricus lucidus temporum tiene una variante, un hongo hermano que crece más profundo en las mismas cavernas, donde la luz nunca llega. En lugar de bioluminiscencia, emite una sustancia que acelera la degradación celular. Es el antídoto natural. Lo descubrí años después de haber tomado el elixir, pero nunca tuve el valor de usarlo». «Eso significa», comenzó Isabel con horror en la voz, «que tu cuerpo finalmente alcanzará la edad que debería tener, 85 años, y después, como es natural, descansarás». Amélie sonrió, y por primera vez lo hizo con una paz genuina. «Finalmente me reuniré con Henry». El padre Marchand hizo la señal de la cruz. «Hija mía, lo que propones es suicidio». «No», completó Amélie con una serenidad que calaba hondo. «Es simplemente dejar que la naturaleza siga su curso. El suicidio es quitarse la vida prematuramente. Yo solo quiero devolver mi vida al orden natural del que nunca debí haberme desviado». Las voces en el bosque se acercaban rápidamente. El tiempo apremiaba. «Las cavernas», dijo Alejandro finalmente. «¿Dónde están?». Amélie señaló hacia el norte. «A 3 kilómetros de aquí, río arriba. Pero las cavernas son peligrosas, son laberínticas, y Valmont conoce su ubicación general. Es donde obtiene las muestras que ha estado estudiando». «Entonces debemos llegar primero», dijo Isabel con determinación. «Y debemos asegurarnos de destruir cualquier muestra viable que pueda quedar». El padre Marchand se puso de pie con esfuerzo. «Yo me quedaré aquí. Crearé una distracción. Los enviaré en la dirección equivocada». «Padre, eso es demasiado peligroso», protestó Amélie. El anciano sonrió levemente. «Querida niña, tengo 78 años. He vivido una vida plena. Si puedo asegurarme de que tú encuentres la paz que mereces, será mi último acto de servicio». Miró a Alejandro e Isabel. «Cuiden de ella. Y cuando todo termine, asegúrense de destruir los cuadernos. Todos». Sin esperar respuesta, el padre Marchand salió de la gruta. Los tres lo vieron alejarse entre los árboles, gritando para atraer la atención de los perseguidores.
Las linternas se giraron inmediatamente hacia él. «Vamos», urgió Amélie, «mientras tenemos tiempo». Los tres salieron por el lado opuesto de la gruta, adentrándose más en el bosque. La noche estaba oscura, las nubes cubrían la luna, pero Amélie se movía con la certeza de alguien que conocía cada piedra, cada raíz. El sonido del río crecía más fuerte a medida que avanzaban, un rugido constante que ahogaba cualquier otro sonido. Finalmente llegaron a una formación rocosa donde el río desaparecía bajo tierra. Una abertura natural en la roca, apenas lo suficientemente grande para que una persona pasara agachada, marcaba la entrada a las cavernas. «Aquí es», dijo Amélie. «Aquí comenzó todo y aquí terminará». Entraron en la oscuridad sin saber que Valmont y sus hombres estaban mucho más cerca de lo que imaginaban. La entrada a las cavernas era como la boca de un leviatán prehistórico, húmeda y oscura, exhalando un aire que olía a minerales antiguos y materia orgánica en descomposición. El sonido del río subterráneo reverberaba en las profundidades, creando un eco inquietante que parecía susurrar advertencias en lenguajes olvidados. Alejandro encendió su linterna, y el haz de luz reveló paredes de piedra caliza cubiertas de humedad, con formaciones de estalactitas que colgaban del techo como dientes gigantescos. Isabel activó su propia lámpara y entre ambos iluminaron un túnel que descendía en ángulo pronunciado hacia las entrañas de la tierra. «Cuidado con el piso», advirtió Amélie, moviéndose con la seguridad de quien ha recorrido ese camino muchas veces. «Está resbaladizo y hay desniveles inesperados». Descendieron en silencio durante varios minutos. El único sonido era el goteo constante de agua y el crujido de sus pasos sobre la roca húmeda. La temperatura bajaba con cada metro que avanzaban y sus respiraciones se volvían visibles en el aire frío. «¿Cuántas veces has venido aquí?», preguntó Isabel, su voz resonando extrañamente en el espacio confinado. «Demasiadas», respondió Amélie. «Al principio vine buscando más del elixir, pensando que tal vez podría perfeccionarlo, encontrar una forma de revertir sus efectos sin consecuencias. Luego simplemente vine porque era el único lugar donde me sentía auténtica. En el mundo exterior debo esconderme, pretender existir en las sombras, pero aquí, en la oscuridad absoluta, al menos soy sincera conmigo misma». El túnel se abrió repentinamente a una caverna masiva. Las linternas apenas podían iluminar el techo, que se perdía en la oscuridad a decenas de metros por encima de sus cabezas. Y entonces lo vieron. Las paredes brillaban con una luz azul pálida, como si 1000 luciérnagas hubieran hecho su hogar allí. «El Agaricus lucidus temporum», murmuró Alejandro asombrado. «Es increíble». Los hongos cubrían grandes secciones de las paredes rocosas, cada uno no más grande que una moneda, pero colectivamente creaban una iluminación fantasmal que transformaba la caverna en algo fuera de este mundo. La bioluminiscencia pulsaba suavemente, como si los hongos respiraran al unísono. Isabel se acercó a la pared, examinando los hongos con fascinación profesional. «Es extraordinario», dijo. «La intensidad de la bioluminiscencia sugiere una actividad metabólica muy alta». Sacó una pequeña libreta y comenzó a tomar notas rápidamente. Los compuestos químicos necesarios para mantener esta luminiscencia durante periodos prolongados serían... Isabel fue interrumpida suavemente por Alejandro. «¿Recuerda por qué estamos aquí?». Ella se detuvo, miró su libreta y luego lentamente la cerró. Tenía razón. No habían venido a documentar un descubrimiento científico. Habían venido a ayudar a una mujer a encontrar la paz que le había sido negada durante más de medio siglo. «La variante que necesito no está aquí», dijo Amélie, señalando hacia un túnel lateral que descendía aún más. «Está en las cámaras profundas, donde ni siquiera estos hongos pueden sobrevivir. Es donde solo crece su contrapartida oscura». Siguieron adelante, dejando atrás la luz azul fantasmal. El nuevo túnel era más estrecho, más opresivo. Alejandro, que no sufría de claustrofobia habitualmente, sintió el peso de toneladas de roca sobre su cabeza. ¿Cuánto tiempo llevaban bajo tierra? ¿10 minutos? ¿20? En la oscuridad absoluta el tiempo perdía todo sentido.
Cuando tomes la contraparte, será inmediato, dijo Amélie finalmente, rompiendo el silencio. Según mis estudios, el proceso tomará aproximadamente 1 hora. Mi cuerpo comenzará a envejecer rápidamente, alcanzando la edad que biológicamente debería tener. Será doloroso, pero preferible a una eternidad de esto. ¿Y estás completamente segura?, preguntó Isabel. Una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. Amélie se detuvo y se giró para mirarlos. Incluso en la escasa luz de las linternas, podían ver la determinación absoluta en sus ojos. Doctora Ferrer, he tenido 54 años para estar segura. He visto 2 guerras mundiales desde las sombras. He visto cómo este pueblo pasó de la luz de gas a la electricidad. He visto morir a todos los que conocí y amé. He existido, pero no he vivido. Esta no es una decisión impulsiva. Es la culminación de décadas de sufrimiento silencioso. No había nada que decir ante eso. Continuaron descendiendo. Finalmente, llegaron a una cámara que se sentía fundamentalmente diferente del resto de las cavernas. El aire aquí era más pesado, cargado con algo que no era exactamente un olor, sino una sensación. Las paredes eran de roca negra, casi brillante, y en lugar de hongos bioluminiscentes, había parches de algo que absorbía la luz. Los hongos oscuros que Amélie había descrito. Agaricus mortis temporum, dijo ella casi con reverencia, el guardián de la muerte natural. Estos hongos eran negros como el carbón, pero con venas de un púrpura profundo que parecían pulsar débilmente. A diferencia de sus contrapartes luminosas, estos absorbían la luz en lugar de producirla, creando zonas de oscuridad aún más profunda alrededor de cada colonia. Amélie se acercó a la pared y con manos sorprendentemente firmes comenzó a recolectar muestras en un pequeño frasco de vidrio que había traído consigo. «Necesito aproximadamente 50 gramos», explicó mientras trabajaba. «Más sería excesivamente cruel, incluso para mí». Fue entonces cuando escucharon voces distantes en los túneles detrás de ellos, ecos amplificados por la acústica extraña de las cavernas, pero inconfundibles. «Valmont ha encontrado la entrada», dijo Isabel con miedo. «¿Cómo?», preguntó Alejandro. «El padre Marchand iba a...» «El padre Marchand es un hombre de 78 años», dijo Alejandro con tristeza. «No habría podido retenerlos por mucho tiempo». Amélie cerró el frasco con manos temblorosas. «Tengo suficiente, pero necesito tiempo para prepararlo y tomarlo. Si Valmont me encuentra antes, no lo hará». Alejandro lo prometió. «Isabel, lleva a Amélie más adentro. Debe haber más túneles, más cámaras». «¿Y tú?», preguntó Isabel, aunque ya sabía la respuesta. «Yo los retrasaré». «Alejandro, no seas ridículo. Eres un científico, no un soldado». «Exactamente», respondió él con una sonrisa triste. «Y como científico entiendo el valor de los datos únicos. Amélie es única en el mundo. Su conocimiento, su experiencia, no pueden caer en manos de alguien como Valmont». Miró a Isabel intensamente. «Y tú eres la única persona en quien confío para asegurarte de que sus deseos sean respetados». Las voces se acercaban. Las linternas parpadeaban en los túneles superiores. Isabel abrazó brevemente a Alejandro, pero con fuerza. «No hagas nada estúpido». «Lo intentaré». Amélie e Isabel desaparecieron por un túnel lateral, sus luces extinguiéndose rápidamente en la distancia. Alejandro se quedó solo en la cámara de los hongos oscuros esperando. No tuvo que esperar mucho. Valmont apareció primero, seguido por 3 de sus asistentes. Estaban sucios, con hollín de la mansión incendiada aún en sus ropas, pero sus ojos ardían con una determinación fanática. «Doctor Morel», dijo Valmont sin sorpresa, «admirable, pero fútil. ¿Dónde está ella?» «Segura, lejos de usted». Valmont suspiró como un maestro decepcionado por un estudiante terco. «Realmente cree que puede detenerme. Tengo recursos, influencia y lo más importante, tengo razón. Lo que Amélie Dufour representa es demasiado valioso para el avance de la humanidad como para permitir que se pierda por miedo mal dirigido». «¿Miedo mal dirigido?», repitió Alejandro, su tono helado.
O tal vez comprensión genuina de las implicaciones éticas. Usted no ve a Amélie como una persona, Valmont, dijo Alejandro, su voz dura. La ve como una patente viviente, una fuente de ingresos infinitos. La veo como la clave para erradicar el sufrimiento relacionado con la edad, contraatacó Valmont. ¿Tiene idea de cuántas personas mueren cada año por enfermedades degenerativas? ¿Cuántos podrían salvarse con esta tecnología? ¿Y cuántos más sufrirían bajo un mundo donde la inmortalidad es un privilegio comprado? Donde la brecha entre ricos y pobres no solo sea económica, sino también cronológica, respondió Alejandro, su voz cargada de reproche. Usted habla de erradicar el sufrimiento, pero lo que realmente propone es crear una nueva clase de desigualdad más cruel que cualquier otra en la historia humana. Por un momento, algo pasó por el rostro de Valmont, duda, conciencia, pero se desvaneció rápidamente, reemplazado por una fría determinación. Este debate filosófico es fascinante, pero irrelevante, dijo, su tono severo. Dígame, ¿dónde está? O me veré obligado a ser desagradable. Uno de los asistentes de Valmont dio un paso adelante sacando una jeringa. Alejandro retrocedió instintivamente hacia la pared cubierta de hongos oscuros. ¿Sabe qué son estos hongos, Valmont?, dijo rápidamente. Son la contraparte del Agaricus lucidus temporum. En lugar de detener el envejecimiento, aceleran la degradación celular. Si Amélie los consume, todo su trabajo, toda su ambición se vuelve irrelevante. Ella morirá, y el secreto morirá con ella. Valmont palideció. No lo haría. No después de sobrevivir tantas décadas. ¿No ha considerado que tal vez, solo tal vez, la inmortalidad no es el regalo que usted cree que es? Que Amélie podría preferir la muerte a una eternidad de existencia sin propósito. Era el momento de la verdad. Valmont podía elegir seguir persiguiendo a Amélie o aceptar que algunos secretos están mejor olvidados. El científico francés cerró los ojos, su rostro mostrando un torbellino de emociones. Finalmente habló. Si ella quiere morir, que muera, pero no antes de que tome muestras de su sangre, de su tejido. 5 minutos, doctor Morel. Deme 5 minutos con ella y podrá hacer lo que quiera después. No. Alejandro lo interrumpió. No sea necio. Con esas muestras puedo reconstruir el elixir. Sin ellas todo este esfuerzo ha sido en vano. Exactamente, dijo Alejandro con firmeza, y esa es precisamente la razón por la que la respuesta es no. Valmont hizo un gesto. Los asistentes se movieron hacia adelante. Pero entonces Alejandro hizo lo único que podía hacer. Arrancó un puñado de los hongos oscuros de la pared y se los comió. El sabor fue amargo más allá de toda descripción, como consumir la esencia concentrada de la decadencia misma. Su boca se entumeció al instante y sintió cómo la sustancia bajaba por su garganta como ácido helado. Valmont y sus asistentes se detuvieron, horrorizados. ¿Qué ha hecho?, susurró Valmont. Alejandro sintió cómo su cuerpo comenzaba a reaccionar. Dolor intenso irradiaba desde su estómago. Sus rodillas se doblaron y cayó al suelo. He asegurado, jadeó, que nunca pueda usar mis conocimientos para encontrar a Amélie. Las palabras se hicieron imposibles a medida que el dolor aumentaba. Alejandro era consciente de Valmont gritando órdenes a sus asistentes, de las manos agarrándolo, de una jeringa siendo preparada. Pero ya era demasiado tarde. El veneno se estaba extendiendo por su sistema y con él, la oscuridad. Su último pensamiento consciente fue la esperanza de que Isabel y Amélie tuvieran tiempo suficiente. Entonces, la negrura lo reclamó. Isabel escuchó los gritos distantes resonando a través de los túneles laberínticos de las cavernas. Reconoció la voz de Valmont, cargada de urgencia y pánico. Algo había salido terriblemente mal. Su instinto le gritaba que regresara, que ayudara a Alejandro, pero la mano firme de Amélie en su brazo la mantuvo en movimiento. No podemos regresar, dijo Amélie con voz tensa, pero decidida. Si lo hacemos, su sacrificio habrá sido en vano. Habían penetrado más profundamente en las cavernas de lo que Amélie jamás había explorado. Los túneles eran naturales y caóticos,
sin la estructura predecible de las cámaras superiores. En algunos lugares tenían que arrastrarse sobre sus estómagos. En otros el techo se elevaba hasta perderse en la oscuridad. Finalmente, llegaron a una cámara que parecía ser el final del sistema de cavernas. Las paredes convergían en un espacio apenas más grande que una habitación pequeña, con un pequeño manantial subterráneo brotando de las rocas. El sonido del agua era casi musical, un contraste extraño con el horror que se desarrollaba en algún lugar detrás de ellas. «Aquí», dijo Amélie, dejándose caer junto al manantial. «Aquí es donde termina todo». Sacó el frasco con los hongos oscuros y un pequeño mortero de piedra que había recuperado de los escombros de la mansión durante la huida. Con movimientos metódicos, casi rituales, comenzó a machacar los hongos hasta convertirlos en una pasta oscura. Isabel la observaba con el corazón pesado. Como científica estaba fascinada. Como ser humano estaba devastada. Estaba presenciando algo que ningún médico debería presenciar. Una persona eligiendo conscientemente su propia muerte. «Amélie», dijo finalmente, «aún podemos encontrar otra manera. Podemos ir a España, a Inglaterra, incluso a América. Podemos protegerte de Valmont». Amélie no dejó de trabajar mientras respondía. «¿Durante cuánto tiempo, doctora? 10 años, 20. Valmont no es el primero que me ha buscado, y no será el último. Mientras exista, mientras mi secreto exista, seré perseguida, y eventualmente alguien con suficiente poder y suficiente falta de escrúpulos me encontrará». Levantó la vista y sus ojos contenían una paz que Isabel no había visto antes. «No es hora de terminar esto. Es hora de que Amélie Dufour». Mezcló la pasta con agua del manantial, creando una solución oscura que parecía absorber la luz de la linterna. La sostuvo en sus manos, observándola con una mezcla de miedo y alivio. «54 años», murmuró. «He existido como un fantasma durante 54 años. He visto el mundo cambiar mientras yo permanecía atrapada en un momento congelado en el tiempo. He anhelado el descanso cada uno de esos días, y ahora finalmente está aquí». «¿Qué quieres que haga?», preguntó Isabel, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Qué quieres que haga después? Después de que te vayas». Amélie sacó los cuadernos que Isabel había salvado de la mansión. «Quémalos todos y luego encuentra una manera de sellar estas cavernas, de asegurarte de que nadie más pueda encontrar los hongos. El conocimiento que he descubierto es demasiado peligroso para existir. La humanidad aún no está lista para ello. Quizás nunca lo estará, pero podría salvar vidas, podría curar enfermedades y podría crear desigualdades que destrozarían el tejido social de la civilización». «La muerte, doctora Ferrer», interrumpió Amélie, «es lo que nos hace humanos. Es lo que da valor a nuestros momentos, urgencia a nuestros sueños, significado a nuestro amor. Sin ella, la vida se convierte en una prisión interminable. He vivido esa prisión. No le desearía esa carga a nadie». Con manos que ya no temblaban, Amélie llevó la solución a sus labios. «Por ti, Henry», susurró, «finalmente vuelvo a ti». Y bebió. El efecto no fue inmediato, pero cuando comenzó, fue visible. La piel de Amélie, que había permanecido perfecta durante más de medio siglo, comenzó a mostrar las primeras líneas finas. Sus ojos, que habían retenido la chispa de la juventud, comenzaron a hundirse levemente. Su cabello oscuro empezó a mostrar hebras de plata, extendiéndose desde las raíces como escarcha sobre hierba oscura. Isabel observaba paralizada entre el horror y la fascinación científica. El proceso que estaba presenciando desafiaba todo lo que conocía sobre biología. No era simplemente envejecimiento acelerado, era como si los años robados finalmente estuvieran reclamando lo que les pertenecía, todos a la vez. «No duele», dijo Amélie con voz ronca, más gastada. «Creí que dolería, pero no es así. Es como despertar de un sueño muy largo, como volver a casa». Sus manos, que momentos antes habían sido las de una mujer joven, ahora mostraban venas prominentes y manchas de edad. Los dedos se curvaban levemente, como si una artritis de décadas se manifestara en segundos, pero Amélie sonreía.
Por primera vez desde que la conocieron, sonreía con genuina felicidad. ¿Puedes verlo, doctora?, preguntó, con voz ahora claramente de anciana. ¿Puedes ver cómo finalmente soy quien debo ser? Isabel asintió, incapaz de hablar. Lágrimas corrían libremente por su rostro mientras observaba la transformación. El cabello de Amélie ahora era completamente blanco, fino como seda de araña. Su espalda se encorvaba gradualmente. Su rostro se arrugaba con líneas que contaban la historia de 54 años de sufrimiento silencioso, finalmente reconocido. Pero sus ojos brillaban con una paz que ninguna juventud eterna podría proporcionar. «Gracias», susurró Amélie con voz apenas audible. «Gracias por respetar mi elección. Gracias por entender que algunas maldiciones no pueden romperse, solo pueden aceptarse». Extendió una mano temblorosa y Isabel la tomó. La piel era como papel, frágil, pero cálida, humana. Finalmente, después de décadas, completamente humana. «Los cuadernos», recordó Amélie con esfuerzo. «Prométeme». «Los destruiré», prometió Isabel. «Todos, y sellaré estas cavernas. Tu secreto morirá contigo». «No un secreto», corrigió Amélie con una pequeña sonrisa en sus labios arrugados. «Una lección. Recuérdala, doctora. Cuando la ciencia te ofrezca el poder de desafiar la naturaleza, pregúntate no si puedes, sino si debes». Su respiración se volvía más superficial. Isabel reconoció los signos: insuficiencia multiorgánica, el resultado inevitable de que un cuerpo finalmente alcanzara su edad verdadera después de décadas en éxtasis. No había dolor en el rostro de Amélie, solo una serenidad absoluta. «¿Puedes cantarme algo?», preguntó débilmente. «Henry solía cantarme antes de dormir». Isabel, con voz quebrada por las lágrimas, comenzó a cantar suavemente una canción de cuna española que su propia madre le había cantado. «Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá». No era apropiada, quizás, pero era lo único que podía recordar en ese momento de emoción abrumadora. «Hermoso», susurró Amélie. «Todo es hermoso, Henry. ¿Eres tú?». Su mano se relajó en la de Isabel. Su pecho se elevó una vez más, luego se detuvo, y en ese pequeño espacio subterráneo, iluminado solo por la linterna solitaria de Isabel, Amélie Dufour finalmente encontró el descanso que había buscado durante más de medio siglo. Isabel se quedó allí, sosteniendo la mano sin vida de la anciana, llorando por una mujer que había conocido apenas unas horas antes, pero cuya historia la había cambiado para siempre. Lloraba por la tragedia de una vida extendida más allá de su significado, por el amor perdido que había impulsado a Amélie a buscar lo imposible y por la lección terrible, pero necesaria, que acababa de presenciar. Finalmente, con manos temblorosas, Isabel cerró suavemente los ojos de Amélie. Luego, cumpliendo su promesa, reunió los cuadernos. Uno por uno los rasgó y los dejó caer en el pequeño manantial, observando cómo el agua diluía la tinta, borrando décadas de investigación, destruyendo el conocimiento más peligroso que la humanidad jamás había descubierto. Cuando el último cuaderno se deshizo en el agua, Isabel se puso de pie. Tenía que regresar. Tenía que encontrar a Alejandro. Tenía que escapar de las cavernas. Pero primero, había algo más que debía hacer. Usando piedras sueltas del suelo de la caverna, construyó un pequeño túmulo sobre el cuerpo de Amélie. No era una tumba apropiada, pero era lo mejor que podía hacer. Mientras colocaba cada piedra, susurraba una oración, aunque no estaba segura de a quién. «Descansa en paz, Amélie Dufour. Tu carga ha terminado, tu sufrimiento ha terminado. Que finalmente encuentres a tu Henry, donde sea que esté esperando». Con el corazón pesado, pero con propósito renovado, Isabel regresó por los túneles. El camino de vuelta era más difícil sin Amélie guiándola, y se perdió varias veces en la oscuridad laberíntica. Pero finalmente vio luz adelante. No la luz azul de los hongos bioluminiscentes, sino la luz del día. Emergió en la cámara principal justo cuando el amanecer comenzaba a filtrarse por la entrada de las cavernas, y allí, sentado contra la pared,
con varios de los asistentes de Valmont trabajando frenéticamente sobre él, estaba Alejandro. ¡Alejandro!, gritó Isabel, corriendo hacia él. Él abrió los ojos débilmente. Estaba pálido, cubierto de sudor, pero vivo, milagrosamente vivo. «Isabel», susurró él, su voz casi inaudible. «Amélie», dijo Isabel con voz ronca. Ella negó con la cabeza lentamente y vio cómo comprensión y tristeza llenaban los ojos de Alejandro. «Encontró la paz», dijo él simplemente. Valmont estaba sentado en un rincón de la caverna con la cabeza entre las manos. Parecía haber envejecido 10 años en las últimas horas. Cuando escuchó las palabras de Isabel, levantó la vista. «Entonces todo ha sido en vano», dijo con voz vacía. «Todo mi trabajo, toda mi investigación, no en vano», lo interrumpió Isabel con firmeza. «Ha aprendido una lección que ningún experimento podría enseñarle. Hay límites que la ciencia no debe cruzar. Hay secretos que están mejor olvidados. Los hongos todavía existen», protestó Valmont débilmente. «Aún puedo estudiarlos. Replicar el elixir». «No», dijo uno de sus asistentes, un hombre joven con los ojos cansados. «Tomé muestras mientras usted atendía al doctor Morel. Todas están necróticas, completamente muertas. Es como si supieran que su propósito había terminado y simplemente se rindieran». Isabel sintió un escalofrío. ¿Era posible? ¿Podían los hongos tener alguna clase de conciencia, alguna conexión con Amélie? La ciencia decía que no, pero después de todo lo que había presenciado, ya no estaba tan segura de qué era posible y qué no. «Vámonos», dijo Alejandro, tratando de ponerse de pie con la ayuda de Isabel. «No hay nada más aquí para nosotros». Salieron de las cavernas hacia la luz del amanecer. El bosque estaba cubierto de niebla matutina, transformándolo en un paisaje de ensueño. En la distancia, podían ver el humo elevándose desde donde había estado la mansión Dufour. Cenizas, todo se había convertido en cenizas. El padre Marchand los esperaba afuera, sentado en un tronco caído. Tenía un corte profundo en la frente y su sotana estaba rasgada, pero sonreía débilmente. «Gracias a Dios», dijo al verlos. «Amélie ha encontrado la paz que buscaba», respondió Isabel. El anciano sacerdote asintió lentamente, haciendo la señal de la cruz. «Que su alma descanse en la paz eterna», dijo, «que finalmente esté con su Henry, unidos como debían haber estado siempre». Los días siguientes fueron un borrón. Hubo preguntas de las autoridades sobre el incendio, sobre el altercado en las cavernas, sobre la muerte de Amélie, cuyo cuerpo nunca fue recuperado, perdido en las profundidades laberínticas. Valmont, sorprendentemente, corroboró su historia. Dijo que había sido una investigación histórica, que terminó en tragedia cuando la mansión abandonada se incendió accidentalmente. ¿Por qué los ayudó? Isabel nunca lo supo con certeza. Quizás algo de lo que presenció en las cavernas lo había cambiado. Tal vez había visto en los ojos moribundos de Amélie la verdad sobre su obsesión. O tal vez simplemente había reconocido la derrota y decidido retirarse con algo de dignidad. 2 semanas después, Isabel y Alejandro estaban en un tren de regreso a Barcelona. Alejandro se había recuperado casi completamente de su envenenamiento. Los hongos que había consumido eran potentes, pero no letales en las dosis que había ingerido. Los médicos que lo trataron quedaron desconcertados por su química sanguínea inusual, pero atribuyeron las anomalías a alguna toxina desconocida que había sido metabolizada por su sistema. Mientras el tren atravesaba los Pirineos, Isabel miraba por la ventana sin realmente ver el paisaje. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro suavemente. «En lo que dijo Amélie sobre la mortalidad, siendo lo que da significado a la vida». Se volvió para mirarlo. «Pasamos nuestras carreras luchando contra la muerte, tratando de extender la vida, de curar enfermedades, de derrotar el envejecimiento. Hemos estado equivocados todo este tiempo». Alejandro consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «No creo que estemos equivocados al querer aliviar el sufrimiento, al querer dar a las personas más tiempo con sus seres queridos.
Pero creo que Amélie nos enseñó algo crucial, que extender la vida y vivir significativamente son dos cosas muy diferentes. La cantidad de años no importa si esos años están vacíos de propósito, de conexión, de amor. ¿Crees que hicimos lo correcto? ¿Destruyendo los cuadernos, dejando que el secreto muera con ella? Sí, respondió Alejandro sin excitación, porque ese secreto no era solo sobre detener el envejecimiento, era sobre alterar fundamentalmente lo que significa ser humano, y la humanidad, con todos nuestros defectos y fallos, aún no está lista para ese tipo de poder. Viajaron en silencio durante un rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Isabel habló de nuevo. Valmont mencionó algo antes de irme. Dijo que había financiadores, corporaciones, gobiernos interesados en su investigación. ¿Qué pasa si viene otra persona? ¿Qué pasa si alguien más encuentra las cavernas? Hablé con el padre Marchand antes de partir, dijo Alejandro. Está trabajando con el alcalde para declarar el área como sitio histórico protegido. Las cavernas serán selladas oficialmente para preservar las formaciones geológicas. Nadie podrá acceder sin permisos extensos, y el padre se asegurará de que esos permisos nunca se otorguen. Y él entiende por qué. Entiende la magnitud de lo que protege. Creo que sí, continuó Alejandro. Me dijo algo antes de irnos. He pasado mi vida enseñando sobre el cielo y el infierno. Ahora entiendo que el verdadero infierno no es un lugar de fuego y castigo. Es simplemente existir para siempre, sin propósito, sin fin, sin esperanza de descanso. E Isabel sintió lágrimas picando en sus ojos. Nuevamente pensó en Amélie, en sus últimos momentos, en la paz absoluta que había irradiado cuando finalmente se permitió morir, en cómo había pasado de ser una mujer atrapada en un momento congelado a una anciana liberada por el tiempo. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo Isabel, su voz llena de amor. Todo esto comenzó porque Amélie amaba tanto a su esposo que no podía imaginar vivir sin él. Y esa búsqueda de preservar ese amor la llevó a una existencia que era la antítesis del amor mismo. Pero al final regresó al amor, señaló Alejandro. Sus últimas palabras fueron para Henry. Después de 54 años, finalmente pudo volver a él. Si hay alguna justicia en el universo, están juntos ahora. El tren comenzó a descender hacia Barcelona. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Un recordatorio de la civilización, de la vida que continuaba a pesar de las tragedias individuales, de los secretos enterrados, de las lecciones aprendidas en la oscuridad. Esa noche, Isabel redactaría un informe para la Sociedad Española de Estudios Médicos Extraordinarios, pero sería breve, casi críptico. El caso de Beaumont-sur-Loire no reveló ninguna anomalía médica verificable. Los rumores sobre la mujer inmortal resultaron ser leyendas locales sin fundamento científico. Recomendamos cerrar el expediente. Así, el caso de Amélie Dufour sería archivado, olvidado por todos, excepto por los pocos que habían sido testigos de la verdad. El secreto de la juventud eterna permanecería enterrado en las cavernas oscuras de Borgoña, guardado por un sacerdote anciano que entendía que algunos conocimientos son demasiado peligrosos para el bien de la humanidad. 3 años después, Isabel Ferrer recibió un paquete sin remitente. Dentro había un recorte de periódico francés. Era un obituario breve del padre Jean Marchand, fallecido pacíficamente a los 81 años, pero adjunta había una nota escrita a mano. Doctora Ferrer, le escribo como sucesor del padre Marchand, de la parroquia de Beaumont-sur-Loire. Entre sus efectos personales, encontré esta carta sellada con instrucciones de enviársela en caso de su fallecimiento. Espero que le traiga algo de consuelo. Con manos temblorosas, Isabel abrió la carta del padre Marchand. Querida doctora Ferrer, si está leyendo esto, entonces he completado mi último servicio a esta tierra. Quiero que sepa que las cavernas están seguras. He pasado estos últimos años asegurándome de que permanezcan selladas, protegidas, no por cerraduras o guardias, sino por la convicción de toda una comunidad de que algunos lugares están mejor olvidados. Pero más importante, quiero contarle sobre mi última conversación con Amélie.
Momentos antes de que Valmont llegara aquella noche, me confesó algo que creo que debes saber. Me dijo: «Padre, he vivido una vida que no debería haber vivido. He visto cosas que no debería haber visto. Pero si de todo este sufrimiento puede salir una lección, que sea esta. Lo que nos hace humanos no es nuestra capacidad para desafiar la muerte, sino nuestra capacidad para aceptarla. La muerte no es nuestro enemigo, es nuestra maestra, recordándonos que cada momento importa porque es finito». Llevo esas palabras conmigo cada día, y ahora, mientras me acerco a mi propio final, las entiendo más profundamente que nunca. Cuide de Dr. Morell, cuídese a sí misma y recuerde siempre, la vida es preciosa, no a pesar de su brevedad, sino precisamente por ella. Isabel leyó la carta 3 veces, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Luego, cuidadosamente, la dobló y la guardó en el cajón más profundo de su escritorio, junto a una pequeña fotografía que había tomado en Beaumont-sur-Loire. La mansión Dufour en llamas, sus ventanas brillando como ojos ardientes en la noche, un recordatorio de que algunos secretos deben quemarse para que la humanidad pueda continuar. Esa noche, Isabel soñó con una mujer joven de pie en un bosque brumoso. La mujer sonreía, no con la sonrisa triste que Isabel había visto en vida, sino con alegría genuina, y junto a ella, de la mano, estaba un hombre alto con ojos amables. Henry. Isabel lo supo instintivamente. Juntos, la pareja caminó hacia la niebla y desapareció, finalmente unidos, finalmente en paz. Finalmente, en paz. Cuando Isabel despertó, el sol matutino entraba por su ventana en Barcelona. Era un nuevo día lleno de posibilidades, de descubrimientos, de vida que avanzaba hacia su inevitable conclusión. Y por primera vez desde Beaumont-sur-Loire, Isabel sonrió, porque entendía que en esa inevitabilidad radicaba no una maldición, sino el mayor regalo de todos. La mortalidad no era algo que conquistar, era algo que celebrar, porque solo cuando el tiempo es limitado, cada momento se vuelve infinitamente precioso. Y esa, finalmente, era la verdadera lección de Amélie Dufour, que la búsqueda de la juventud eterna no era una búsqueda de vida, sino una huida de vivir. Que el valor de la existencia no se mide en años acumulados, sino en momentos genuinamente vividos. Y que la muerte, lejos de ser nuestro mayor enemigo, es en realidad nuestra última maestra, recordándonos que debemos vivir completamente, porque no viviremos para siempre. En las profundidades de las cavernas selladas de Beaumont-sur-Loire, bajo toneladas de roca y protegidas por el peso de la historia y el secreto, los hongos que una vez habían prometido inmortalidad se marchitaron y murieron. La naturaleza había reclamado lo que le pertenecía. El orden natural había sido restaurado. Y en algún lugar más allá de la comprensión, 2 almas que habían estado separadas por el tiempo y la tragedia finalmente se reunieron para descansar juntas en la eternidad que solo la muerte puede ofrecer.